Desde el video pasado y con curiosidad me puse a preguntarme si el arte juega un papel importante en nuestra personalidad y me encontré con este artículo. Se trata de la música y de cómo te identificas con ella y cómo puedes ser a partir de los gustos que tienes. La música no explica nuestra manera de ser, solo es una herramienta que permite identificarnos en grupos, así como los perfiles en torno a los gustos musicales pueden diferir. La identificación con un género puede ser propia de los grupos, pero cabe destacar que géneros aparentemente diferentes, como por ejemplo la música clásica y la música heavy, obtienen patrones de conducta parecidos, solo que con diferencias muy sustanciales, como por ejemplo la baja autoestima en el caso de los segundos. A su vez, guiándonos por las estadísticas, te convendría mejor llevarte con una persona que escucha blues que con una persona que escucha indie, por ejemplo. Se puede definir cómo es una persona por la música que escucha, algo que es muy abstracto. Es fascinante cómo una combinación de tiempos y sonidos parecida puede generar una identificación tan fuerte con nosotros o con otras personas. Pero yo he visto que algunas personas cambian con el tiempo y que problemas como la depresión se pueden solucionar con un aumento de autoestima, dando a entender que la gente cambie de todo, incluyendo la música que escucha o el arte que ve. Las personas cambian, pero tampoco podemos negar que tenemos rasgos muy característicos de nosotros, nuestra autenticidad. Ahora, ¿de dónde vienen? Porque dependiendo de dónde vengan, se puede tratar de una manera distinta y podría responder a esta pregunta. Tal vez pueda provenir de nuestras experiencias cuando niños. Todos tenemos secretos y momentos extremadamente emocionales de esas épocas. Podríamos apoyarnos en esto gracias a que los experimentos con los límites que tienen los niños a sus 3 años reflejan una edad en la que son un poco más rebeldes y descubren cosas cruciales sin las que ninguno de nosotros podríamos vivir con autonomía, como por ejemplo nuestro sexo, nuestro control de emociones y nuestros comportamientos en diferentes lugares, concluyendo en rasgos fundamentales de la personalidad a temprana edad. Esto con el tiempo da lugar a nuestra personalidad, la forma que tiene cada uno de pensar, de comportarse y de sentir la realidad que experimenta. Resaltar también que la personalidad también es probabilística, así como lo de los géneros. Es decir, una persona introvertida no va a ser introvertida el 100% de los casos, sino que lo es la mayor parte del tiempo, dada la cantidad de rasgos que la conforman. Dentro de estos rasgos están la sociabilidad, el temperamento, la sumisión, etc. Todo ello en su justa medida puede generar una personalidad sana, la cual se basa en la realidad, la fortaleza y lo más importante, la coherencia. El hecho de vernos a nosotros y a los demás de una manera bastante ajustada a la realidad, básicamente. Ambas visiones se relacionan la una con la otra y esta relación tiene como base la forma en que percibimos el mundo, pequeña pista de cómo cambiamos con el tiempo, como el efecto Pigmalión o el efecto Dunning-Kruger, deformando la realidad con el único propósito directo de ajustarla a nuestra percepción. Entonces, cuando el autoconcepto y la realidad no coinciden, se genera la disonancia cognitiva, algo que puede dar paso a patologías que en gran medida tienen mucho que ver con nuestra personalidad, porque, por ejemplo, puede que una persona rígida se abstenga más a cambiar su autoconcepto y en consecuencia mantener su problema con el paso del tiempo. Y es que cuando todo esto se amontona se generan los trastornos de la personalidad, que son exageraciones de formas de ser normales, como si hubieran personalidades tóxicas o, en otras palabras, como si hubieran personalidades relativamente malas y relativamente buenas, ya que los trastornos suelen ser eso, exageraciones de lo normal, y cuando tienes que tratarte en el psiquiatra por tu forma de ser es que algo pasa. Y en efecto, solo que no se trata tanto de un código de bien o mal, sino de un rango de funcionalidad, ya que los trastornos se tratan de comportamientos anormales para la cultura del individuo que los padece. Hay que tener presente mucho de dónde viene un individuo, cómo fue tratado, qué cosas ha hecho. Aunque realmente las causas de los trastornos de la personalidad se desconocen, aunque se cree que factores genéticos y ambientales tienen que ver con él. Esto nos quiere decir que podríamos darle una explicación a que compartas rasgos de personalidad con tus padres, porque la forma de ser viene en la genética. Por ejemplo, los trastornos de tipo A, que son los trastornos extraños, excéntricos e introvertidos, se pueden relacionar con experiencias traumáticas como por ejemplo un abuso sexual, tal como el trastorno paranoide, que se trata de desconfianza hacia los demás, o el esquizoide, que se trata de aislarte extremadamente, mientras que los trastornos de tipo C, que son los ansiosos, temerosos y conflictivos, pueden explicarse por otras vías más fisiológicas y por lo tanto vías genéticas. Un ejemplo puede ser el trastorno de
personalidad por evitación, altamente relacionado con los trastornos de ansiedad, los cuales se basan en respuestas irracionales de peligro ante estímulos neutros, activando las zonas que nos alistan para luchar o huir, la amígdala, el sistema límbico y cosas del estilo, rasgos instintivos que están en nuestro cerebro y que nos pasan de generación en generación. Esto nos sirve como un ejemplo notorio para darnos cuenta de la influencia genética en nuestra personalidad. Son disposiciones que desde que nacimos nos hacen más reacios a unos tipos de emociones y nos hace entender más a otras, aunque cabe destacar que la personalidad no es tan heredable como los trastornos. Así como a los aspectos fisiológicos, la personalidad también presenta rasgos de reacciones, que es un rasgo de reacción. Es la gama de respuestas que se pueden dar ante una influencia genética. Por ejemplo, la timidez se hereda, pero dependiendo del ambiente o se dispara o se disminuye gracias a las fuerzas del ambiente, que precisamente a este cambio con el tiempo se le llama maduración, y esta heredabilidad no representa el 100%, por lo que decíamos antes. Esto se le conoce como canalización. Así que, teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto, podemos concluir que la herencia y el ambiente se complementan. Ninguno puede estar sin el otro. En caso de que no se cumpla esta relación, una persona no aprovecha al 100% sus capacidades. Y esto hace parte de lo que somos, cómo fuimos estimulados de pequeños, cómo nos desarrollamos con el tiempo y cómo fueron nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Todo esto en lo personal me deja como un montón de preguntas y con un pequeño dilema que se vuelve mayor cada vez que pienso en él. Si esto se trata de estímulos y de saber aprovechar a las personas, ¿hay una forma perfecta de criar / aprovechar a tus hijos? ¿Se puede predecir con una precisión brutal qué puede hacer una persona? La autenticidad es mala, por eso de los comportamientos extraños, excéntricos. Quiero quedarme en esta última pregunta. La definición de trastorno de la personalidad es crucial aquí. Decíamos que se trataba de comportamientos alejados de la cultura, que no eran esencialmente buenos o malos, sino más o menos funcionales. Probablemente se puedan hallar preferencias musicales por las personas que padezcan cierto tipo de trastornos, así como disposiciones genéticas que hacen a la gente más propensa a escuchar cierta clase de música, ya que la música siempre representó el arte, y el arte siempre representó el comunicar lo que sentimos y cómo vemos a otros humanos. Pero es que esto es más complicado aún, porque artistas reconocidísimos han sufrido o sufren de trastornos como la esquizofrenia, algo común en las personas artísticas, así como pueden sufrir de comportamientos horribles dado a vidas horribles. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, él tuvo una vida horrible y junto con estos artistas supieron llegar al público y a la historia con sus trabajos, es decir, supieron transmitir sensaciones de gente que aparentemente no tenía comportamientos comunes, como si el arte se guiara por tus comportamientos, que tiene algo de razón, pero gente con semejantes líos mentales ha logrado transmitir a gente común de comportamientos diametralmente opuestos a los de esta gente. Decíamos que un rasgo que denotaba la sanidad de la personalidad era el reconocimiento de sí mismo y de los demás. Pero dejando de lado esto de los comportamientos, ¿no decíamos que, para complicarlo más, lo excéntrico era parte de los trastornos dañinos a la personalidad? Es decir, ¿el arte es el culpable de todo esto? Siento que hay algo que define completamente todo lo que hemos visto y que le da solución. En la personalidad hay un rasgo que determina lo que somos y tiene suma importancia a la hora de hablar de esto. La creatividad es la capacidad de idear cosas nuevas y de romper los moldes, como que te dan un problema y sabes resolverlo de una manera poco convencional. Y yo opino que de esto se trata la diferencia entre la personalidad sana y el desorden mental. La excentricidad es realizar acciones que no se ajustan a los patrones de comportamiento comunes o a las normas sociales. Aparentemente se define más o menos como un trastorno, pero ¿qué pasa si rompes los esquemas porque tú tienes algo que decir? Porque te sientes bien contigo mismo haciéndolo y haciéndolo mejor que los demás. Por eso la gente creativa suele ser inteligente, cosa que en viceversa no ocurre el 100% de las veces. Aquí se diferencia una enfermedad mental de un artista incomprendido, y se da paso a lo más importante: la felicidad. Nosotros como humanos tenemos la necesidad constante e innegable de expresar lo que sentimos de formas variadas, tal vez contándoselo a un amigo, tal vez con llanto, o tal vez usando el arte a nuestro favor. Una persona excéntrica puede ser feliz, mientras que un enfermo mental nunca tendrá esa posibilidad. ¿Y cómo puede ser feliz una persona excéntrica? Hay muchos factores. Por ejemplo, una vida feliz evidentemente no conllevará problemas muy grandes, así como el apoyo de gente alrededor te puede dar señales y te puede dar eso,
apoyo. Pero lo más importante es tu actitud y qué eres, porque una persona mal que está consigo misma no podrá ser feliz. ¿Y cómo se logra esto? Una persona de estas, o todos en general, tendríamos que ser coherentes con nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Tendríamos que tener un repertorio de emociones muy variado, y todo esto adjuntarlo a darle importancia a su visión del mundo. En resumen, tendría que expresar sus diferencias con el mundo de alguna manera. No importa si la diferencia es tan nimia como caminar de manera distinta a los demás. La idea es demostrar que eres diferente y por qué eres diferente, y que la gente se entere de por qué eres diferente. Lo que nos hace humanos es la autenticidad con la que hacemos las cosas, nuestra personalidad, venga de donde venga, y las formas en las que se puede manifestar la pasión. Lo más importante para estar en calma con nosotros mismos.